Aquí comienza Libros y Mentiras, porque soy escritor y estoy harto. Hay que decir ahora que los zánganos duermen, que nadie dice nada, que sin modo aparente solamente se baila, que se ama muy poco y que mucho se aguanta. Hay que decir Estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Libros y Mentiras. Hoy vamos a inaugurar en este 2026, estamos en febrero, y vamos a inaugurar este ciclo de entrevistas. Y voy a arrancar con un escritor de la hostia, que lo presento, además de que es mi amigo desde hace muchos años, lo presento porque es un escritor que quiero que este año todos ustedes que están del otro lado lo conozcan hasta debajo de las baldosas, que se hable de él en toda España, que se hable de él en toda Latinoamérica. No por la pretensión de querer vender a un personaje, sino porque escritores como José Carlos Avogadro ya no existen. ¿Cómo está, José? Bienvenido a Libros y Mentiras. Bien. Y muy contento de escuchar tu palabra. Esto me produce mucho orgullo que una persona como vos hable también de un aprendiz de la literatura. No, pero para nada aprendí. Yo le cuento a la gente, a ver por dónde empezamos, porque hay tanto para hablar, que prometo que este es el primero de los capítulos de entrevistas que vamos a tener vos y yo. Porque quiero que hagamos, emulando a la vieja y maravillosa dupla, inolvidable dupla de Jesús Quintero y Antonio Gala, quiero que hagamos un ciclo contigo para hablar de las cosas que ya no se hablan, para leer las cosas que ya no se leen, para pensar las cosas que ya no se piensan o que molestan a muchos que se piensen. Pero voy a hablar primero de la obra, de tu obra. Tu obra, a ver, quiero que la gente sepa que por demás de prolífico es José Carlos, que viene de un mundo ajeno, digamos, a la literatura, porque él vocacionalmente y técnicamente es médico, pero que de golpe se ha volcado a la literatura ya hace años, pero le ha puesto a la literatura, yo creo que el mismo amor que le ha puesto a los niños cada vez que tenías un niño como paciente o cualquier paciente que te ha tocado atender en la vida. Entonces yo creo que tu obra es una cuestión de amor en todos los sentidos. La poesía y la micronovela, que es un género que prácticamente sos uno de los pioneros en este género, y los temas y la forma de narrar que tenés, lo único que pretende, más allá de contar historias, es darle amor a la gente. ¿Me equivoco? No, por lo menos ha sido siempre mi intención. En realidad, empecé a escribir con los amigos cuando éramos muchachones de la universidad. Y nos juntábamos, tengo algunos recuerdos muy bonitos. Nos sentábamos en la vereda de mi casa. Hay que decir que estás en la provincia de Mendoza, en Argentina. En Mendoza, en la provincia de Mendoza de la República Argentina, al oeste. Y comíamos una pizza en el suelo y nos leíamos los poemas que habíamos ido escribiendo, compartíamos eso. Después ya en la
universidad, yo tenía, como solían tener los estudiantes, mi cuartito azul, Claro. una, una piecita de 2x3 con 2 camas y una mesita y un roperito. Y ahí prendíamos una vela como si fuera un ritual Wow. y leíamos a los grandes escritores, a los que considerábamos grandes poetas. Entre ellos, bueno, sabido es el Miguel Hernández, Alberti, García Lorca, los Machado, bueno, Jacques Prévert, Breton. Y entonces leíamos también el Quijote, lo leímos así, el Quijote de la Mancha, ¿no? A Shakespeare. Fíjate lo que me estás contando, ¿no? Que eh, yo no creo que exista hoy un grupo de chicos o adolescentes que se junten a leer poesía, ese calibre de poesía, o a leer el Quijote. Me parece que eso no existe más, ¿no? Yo creo que ha habido, ¿cómo decirte?, una transformación que yo lo diría que es, pero no es todo el mundo. No quiero hablar lo que no es, porque creo que en el espíritu de la gente sigue existiendo esa búsqueda, esa recuperación del humanismo. Creo yo, no soy, por supuesto, no es idea totalmente propia, Ujú. pero creo, habiendo leído a grandes filósofos, que estamos asistiendo a las secuelas de lo que yo llamaría la muerte de Cristo, la muerte de los criterios humanísticos que nos clasificaban o nos identificaban como seres humanos. Entonces Pero, ahora hemos ido en un debacle, en una caída, donde el ser humano como por ejemplo yo estoy charlando con un ser humano, estoy intentando un proceso de comunicación, sí, estamos intentando compartir, crear. correcto. Creo que se ha convertido en una búsqueda que va hacia lo material y que olvida lo esencial. Esa es la ¿Y, idea mía. y por qué crees que pasa esto? Por qué ese olvido de, de lo humano, de la pasión que tiene la humanidad? ¿Por qué esa tendencia a lo plástico de la vida, ¿no? Sí, el, el motivo es la mala interpretación de lo que es el poder. Por ejemplo, eh, no sé si me corresponde a mí hacer un análisis político, no, No, mi intención en este momento no pasa no, por no, no, ahí, no. pero nosotros Es un estamos análisis social el que estás haciendo. social, pero nosotros en este momento estamos asistiendo, aunque sea crónico Sí, de alguna manera, ahora ya es más descarado. Por ejemplo, nosotros estamos asistiendo a la posibilidad de una guerra nuclear, de una tercera sí, guerra nuclear. Estamos sí. asistiendo a que un ser humano no vale como tal. O sea, si vos te pones a pensar, por ejemplo, que uno de esos drones, no Sí, conozco mucho sí, sí, del sí, tema sí, de armas, ¿no? Pero un dron, una de esas balas que se tiran, sí, sí. un misil con Misil, el cual se experimenta, un
submarino construido a ese fin de la destrucción, con lo que se gasta, con el negocio que significa la venta de armas, ¿no? No es solamente lo que se gasta, sino que Sí, lo que se vende, se podría alimentar a toda la humanidad. absolutamente. Entonces, Y no estaríamos hablando de gente sin casa, de gente durmiendo en la calle o de gente que por desesperación se pierde en la droga porque no tiene un rumbo. O sea, yo sabemos que hablé, yo se hablé prioriza el de negocio por lo- encima del prójimo y eso es una cosa terrible. Mucho de esto, entrando ya un poquito en tu Mira, obra, mucho de esto estás hablando en Los Muros, ¿no? En la novela Los Muros. los muros es una cuestión especial. En realidad, estoy hablando de lo que vos hablaste, de que podríamos, pero no tiene sentido. Por ejemplo, pero es que no quiero entrar en política, pero por ejemplo, si vos ves que una persona deja de ser productiva, por ejemplo, una persona que envejeció, Claro. que es un anciano, que ha perdido su potencialidad, Ujú. deja de ser productiva, al sistema no le sirve. Exacto. Entonces, el sistema, en lugar de hacer un reconocimiento, que es la historia de esa persona, lo que hace es intentar deshacerse, Claro, lo descarta. como un gasto viejo. Sí, sí. Los muros hay algo que a mí siempre me llamó la atención de los muros. Eh, Fue como la sensación de haberme, es una sensación muy especial, ¿no? Como de haberme adelantado en los tiempos, Absolutamente. como una cuestión así. Porque cuando yo empiezo a hablar de los muros, recién, y bueno, fue también porque vos me diste la idea del muro que estaban construyendo para separar México Sí, de sí. Estados Unidos. Correcto. Eh, y de ahí yo hago todo un argumento a futuro. Ujú. Y ese argumento a futuro se parece mucho a la realidad actual. Cada vez se parece Entonces, más a la realidad actual. ¿Hace cuánto que escribiste Los Muros? ¿2 años? ¿3 años? 2 años. esto lo escribí, si mal no recuerdo, cuando estábamos, ¿En la no tengo la pandemia? fecha, pero para la época previa a la pandemia, Sí, sí, es verdad, es o la verdad. pandemia, Es verdad, por ahí, 2021, por ahí sería 2020, 2021, como por ahí. 2019, Sí, 2020, me da la impresión sí. que es eso. Bueno, Lo que sí tuvo es una cosa, ¿no? sí, Que, bueno, yo los muros eh, lo empecé a escribir y lo terminé en una semana. wow, Cuando terminé, pero no es por el wow, sino porque me levantaba, hacía, bueno, mis respiraciones, meditaciones, escuchaba un ratito que me encanta escuchar a Mozart, a Bach, y entonces escuchaba algo de música. claro. Era como si me pusiera en tono y me ponía a escribir y no podía parar de Como si escribir. alguien te dictara eso, ¿no? Como si recibieras No, una no, a especie de lo mejor no mandato. tanto, pero sí como que pongámosle, o sea, para no hacerlo tan raro esto, era como que mi cerebro se puso con todo a trabajar. Correcto. Entonces yo te mandé a vos, a la Ajá. semana, Sí, sí, te mandé a vos el primer, los muros. sí, sí. Y fue ahí cuando vos me enseñaste a mí y me dijiste, está muy bien, pero describime
mejor los personajes y me diste un listado de cómo se describía un personaje. También yo conocía muchas cosas, pero Claro, las conocía como lector, claro, pero no las conocía como escritor. Entonces yo mandé un segundo Los Muros. Y entonces había que hacer algunas cosas que había que redondear, porque si vos le prestás atención, yo lo volví a leer, hay como un juego en los tiempos o en el no tiempo. totalmente. Es Es un una juego cuestión así, de en tiempos la forma paralelos, incluso. ¿no? Es una novela en donde uno entra a una atmósfera y si la lee, cada vez que uno la lee, encuentra algo diferente, como si se moviera sola. Hay un juego de tiempos paralelos, los personajes son eh, muy visibles. Uno, en cuanto lee la descripción del personaje, puede perfectamente imaginárselo, lo que nos permitió crear un dossier para intentar que Los Muros llegara al cine o llegara al mundo de Netflix y compañía, que todavía lo estamos intentando, pero le adelanto al público que vamos a hacer una producción propia porque es tan pesado el argumento de Los Muros, tan comprometedor, que yo creo que eso es lo que hace que las productoras no se la jueguen. Entonces no la vamos a jugar nosotros para mostrarle al público de qué va esta historia. Pero lo increíble de Los Muros es que a medida que pasaron estos años, cada vez es más realista. Cada vez estamos más cerca de eso que contaste en un momento y uno termina sorprendiéndose mucho, mucho, porque hay mucha tela para cortar. Bueno, hay otra cosa que me llamó la atención, que previo a escribir Los Muros, yo escribí otro libro, que es lo que sucedía de haber o lo que sucedería de Sí, haber una guerra nuclear en mi país, ujú, en Buenos Aires, sí, sí, que se llama la obra Ramiro Prieto, y que bien. es una obra muy vasta, que tiene 3 volúmenes. No vamos a Y hacer en spoiler realidad porque esa obra, le adelanto a la gente, la vamos a, por supuesto, vamos a tener el honor de publicarla, pero es bueno que cuentes la historia para que la gente vaya entrando en clima. es como si fuera, a ver, algo así, ¿no? No es exacto, pero como si eso fuera un eslabón Claro, con los mundos. Es decir, la pero diferencia está, un eslabón posterior o anterior. claro, ahí está la cosa. Y ahí también está el juego del tiempo y del espacio. Ujú. En realidad, Ramiro Prieto es la vivencia de la guerra nuclear en Argentina, en Buenos Aires. Ajá. Eh, y la, el escape Ujú. y la unión con los personajes de, De Los Muros, sí. principales Ujú. de Los Muros. Bien, En realidad bien. hay un juego de tiempo donde desde un Buenos Aires que había que abandonar y donde había que seleccionar, porque la gente que ya estaba en un nivel de radiación tan grande, Ujú. no tenía posibilidades de subsistir. Y además era como un contagio. Ujú. Entonces hubo que seleccionar a las personas. Otra Bien. cosa que se hace permanentemente.
en distintos Sí, niveles claro, la selección. y, y se huye, eh, digamos, se forman caravanas como en las épocas primitivas hacia las zonas altas. Ahora, con una sociedad destruida, con un mundo destruido, había que darle una nueva forma para que eso no se siguiera repitiendo Claro, claro. Ahora, yo digo y una cosa, generar una nueva constitución básica ujú, para poder subsistir. bien, déjalo ahí, no me adelantes más la historia. Eh, Esta historia que estás contando en su globalidad, no es quizás un poquito de herencia intelectual de Westergel con el Eternauta. Perdón que no te escuché bien. Que si esta historia que has escrito es un poco la continuidad eh, de lo que escribió Westergel con el Eternauta. El, podría tener una cierta Vinculación. similitud, una cierta relación con el Eternauta, eh, pero no me atrevería a decir que ni que está basado en el Eternauta ¿Vale? y que la pieza sea tan comparable. A Claro, pesar no, de no, que, no. No, comparable no, porque me estás hablando de una situación mucho más realista y más dramática que la que claro, plantea el Eternauta. pero de Eh, alguna manera, si que de esto se habla en los muros. Ujú, Eh, cuando el tiempo se modifica, ¿no es cierto? Que es la posguerra, sí, sí. la historia de la posguerra. Nosotros vamos a descubrir otro factor y es la duda de la existencia o del ser humano y del origen. Que toca un poco lo que Por hablaste al ahí principio. uno está hablando con una persona y realmente no sabe quién es esa persona. Sabes si es una Por ahí, persona incluso. claro, incluso uno mismo, en uno mismo. Yo digo, si muy groseramente, existen las personas que están despiertas y las personas que no están despiertas. Correcto. Entonces, eso, la, existen, podríamos decir, hasta clasificaciones, miles de clasificaciones, donde podemos decir, este es un hombre netamente materialista en su juicio. Ujú. Este es un hombre netamente espiritualista y sobre todo las personas que son capaces de captar, que han hecho un desarrollo. eh, los orientales le llaman los que han descubierto el tercer ojo, los que han entrado por la puerta chica. La Biblia, por ejemplo, hace una referencia a lo difícil que es que un elefante entre Sí, sí, por un claro, por el ojo del sagrado. loco. Entonces uno dice un elefante, de qué estará hablando? De una llave que abre una puerta, bien al estilo junguiano, y después yo me doy cuenta, después, pero mucho tiempo después de haber escrito Los Muros, que en mi primera obra de, como le llamamos, micronovela, Ujú. El pensionista, Sí, hablo de ese cordón sí, sí, señor, que claro. radia el cosmos, Ujú. algo así. Entonces, todas esas cosas que no las resolvió ni Sócrates, ahora, claro, Claro. esas cosas de los grandes, ¿no? Pero bueno, De uno escribe porque todavía existen las preguntas sin resolver, creo, ¿no?
exactamente. Y sobre todo, lo más importante, lo de más valor, Claro, que es la... claro, claro. Y de más valor aún es como decía Camus, Albert Camus, es yo puedo decir que absolutamente nada existe más allá de lo biológico, el hombre como ser biológico. Pero eso no me imposibilita una intencionalidad de bien. Tampoco sabemos si eso que dijo Camus, eh, tampoco él sabía si eso era real o no, porque hoy sabemos que hay muchas otras realidades que conviven con la que suponemos que es la realidad que conocemos, pero hay otras Seguro, realidades que no conocemos, ¿no? Entonces, seguro. hay una cosa muy importante, le cuento a la gente, en tu obra, a ver, hay escritores que escriben libros eh, para vender y para entretener a la gente. Pero hay otros escritores que son los que a mí particularmente me importan y entre los que te cuento, que tienen una obra que es homogénea, que tiene un criterio que uno tome la obra que tome, que hayas escrito, tiene una filosofía común, ¿no? Que aunque cuentas historias diferentes, hay un hilo conductor. Yo tengo acá, me he buscado el listado de obras que tengo tuyas. Le cuento a la gente que hay hasta ahora, 8 libros editados, que son Breve ensayo sobre la Revolución, El cofre de roble, El geriátrico de Paula, que a mí particularmente me encanta, El pensionista, la última publicación que es El fabricante, Los muros, Historias dietéticas, que es una colaboración con otro autor, y Estar vivo, que fue tu primer volumen que hemos publicado de poesía. Pero hay, Eh, También has hecho vos el- esa, ese librito, ¿cómo es la palabra que hicimos con las chicas? es El, verdad, es verdad, ahora que venía callando, una una especie de antología. antología, es una especie de antología. Sí, es verdad. Bueno, Eso para mí fue un aliciente muy grande, uno por la convivencia con el grupo literario, claro, y claro. la otra parte muy, muy linda fue que con ese libro ganamos el premio donde nos presentamos y Ajá, por eso pude hacerlo, porque también hay claro, una claro. limitación económica, vos la sabés. O sea, yo Sí, 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 sí. sacaba cuentas y, y me acordé de una cosa fea, que fue la época del proceso militar, Ujú. eh, donde me robaron un manual Ajá. donde yo escribí un cuadernito donde escribía. Entonces se perdieron como 50 poemas míos que Uf, todavía me duele, que eran muy, es decir, muy espontáneos, muy genuinos, ¿no? Eh, ese libro. Y lo otro, eh, bueno, que he escrito, aunque vos parezca mentira, a mí mismo me parece mentira, aproximadamente 9.000 poemas. a eso iba, a eso iba. Y he escrito 65, yo le llamo como para redondear, prosas, Sí, prosas prosas. tipo microrrelatos, digamos, ¿verdad? No, me refiero a O, que he hecho, o libros completos. he hecho cuentos, Ah, he he hecho que a mí particularmente me gusta, incluso más que algunos que te gustan más a vos, ujú. eh, la entrevista. Vale, es cierto.
Bueno, entrevista a una locutora, periodista, en un barcito, de esos barcitos viejos, como sí, reconocerás señor. en tu Sí, historia, señor. Ese me faltaba acá, es verdad, es de verdad, Buenos Aires. es verdad. Eh, a ver, acá tengo anotados más de 40 títulos. Eh, Hablamos de la prosa, que la prosa se divide entre micronovela, relatos, cuentos y novela, formalmente Teatro. como Los Muros, también teatro. Eh, pero todo eso, quiero que la gente sepa que a partir de este año va a ser todo relanzado a través del sello editorial Albo Ediciones. Vamos Bueno, eso es un a, sueño. claro, vamos a unificar todas tus obras. Quiero relanzarlas porque quiero, es un material que independientemente de tu persona como escritor, tiene un valor que el público debe conocer. Y el público debe conocer porque no sos de los escritores que escriben para su propio ego, sino que escriben para la gente. Eh, entonces, el valor de la prosa, el valor del mensaje, el valor del estilo narrativo, porque hay un estilo narrativo en José Carlos mm, que pertenece a una generación que ya no escribe así. Yo creo que el último escritor que he leído que escribe con esta elaboración de la narrativa fue Carlos Luis Zafón, aquí en España, que lamentablemente falleció muy, muy pronto, un gran escritor. Zafón es un gran escritor. Entonces, esa cosa de calidez de los personajes, de evocación. Eso, Bueno, pero Pessoa estamos hablando de poesía fundamentalmente. Entonces, por un lado está esta tarea tuya narrativa que vamos a relanzar, pero la frutillita del postre, que es de la que quiero hablar ahora, es de tu tarea esencial, fundamental, porque antes de ser escritor, sos poeta. Entonces, tu tarea fundamental es ser poeta y vivir como poeta, porque no solo se escribe poesía, sino que se vive como poeta. Con lo que esos, agradezco a mis padres, oh, que en paz bueno, descansen. qué bien. Entonces, esa es una herencia tuya que yo quiero que llegue a la gente. Entonces, vamos que ya lo estamos haciendo hace ya meses, estamos trabajando en la edición de los, por ahora, 5 volúmenes que va a tener tu obra completa de poesía que vamos a lanzar, si Dios quiere, este año. Te vas a quedar Eh, corto, sí, me voy te a vas a quedar corto, quedar lo sé, corto lo sé, porque tenés muchísimas lo poesías que sé, las en un pendrive. claro, no importa, Las no iremos importa. sacando. Haremos la continuación de eso cuando haga falta. Pero yo esto lo quiero contar porque en pocos días más vas a estar aquí en España. Entonces, Exactamente. quiero empezar a abrir una puerta de conocimiento para la gente de aquí, para la gente de toda Europa, que sepa que José Carlos Avogadro va a estar en España en los primeros días de marzo, que vamos a tratar de que los medios se hagan eco de tu llegada. Es la primera vez que vas a estar aquí en España. Entonces, que se hagan eco de que estés aquí, que conozcan tu obra y que dejemos abierto un importante portal en los medios para que haya un segundo viaje en donde ya sí hagamos una gira y puedas llevar tus libros a la gente. Ese es el plan, eso es lo que quiero. Y por eso quiero que me cuentes cuál es tu sensación esta de este viaje y qué es lo que crees que te vas a encontrar y qué es lo que te gustaría encontrar. España eh, representa mucho para mí. Yo tengo la ilusión, entre otras cosas, de ir
a Granada, de pasear por Andalucía, porque me siento más identificado con Andalucía. No sé, no te podría decir por qué, pero a través de los escritores que te nombré, que eran claro, andaluces, claro, me he desarrollado como escritor. Y siempre recomiendo eso, lean y lean claro. mucho, quieran escribir, porque hay que leer mucho a los mayores. Ujú. Creo que en ese sentido, y además otra cosa, ¿no? Tengo la alegría de que mi único hijo varón, tengo 5 hijos, mi hijo varón está radicado en Barcelona como médico traumatólogo. Y quiere decir que ese es otro de los motivos básicos para mí, ir a estar Claro. con mi hijo, ir a verlo, ¿no? ¿Hace Y cuánto que no lo además, ves? no tanto porque vino él a Ah, Mendoza. O sea, él vino para el 24, a pasar su 24 y después se fue. ujú, Estuvo aproximadamente 20 días acá con su compañera. Y ese es otro de los motivos que me llevan. Pero para mí, por ejemplo, pasar, pasear, caminar por La Mancha, ujú, en la llanura manchega, es un honor. Es decir, es algo que solamente tiene explicación eh, en las personas que se han emocionado, que es lo que se ha perdido un poco también, la emoción, con la historia de El Quijote de la Mancha, con siempre me acuerdo y ya lo tengo como pegado. Pienso en el Quijote y pienso en Sancho Panza. claro, En esos dos extremos que los dice a través de una obra maravillosa. El orgullo. Además, mi esposa, Cecilia, es hija directa de Pepita de Alcobendas, del pueblo de Alcobendas pegado a Madrid. Y bueno, conocer su tierra, conocer su origen, para ella es, qué sé yo, es algo muy importante. Y para mí viene lo otro, ir al Museo del Prado, ver un Bosco, ver un Velázquez, ver un Goya, sí, 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 sí. pasar por Málaga y ver un Picasso. Ujú, O sea, son cosas que son, para mí tienen un precio que es increíble. Yo recuerdo en uno de los viajes largos que hice, que estuve en un museo eh, del impresionismo en Chicago y me paraba frente a las obras y decía, estoy viendo un Tintoretto, claro, claro. estoy viendo un Rembrandt. Aquello que estaba en el Renoir. imaginario de uno y que uno Exacto, llegue a o sea, eso verlo. existía para mí de otra forma, pero era lo que yo digo que se hace en literatura cuando la literatura se hace desde el corazón. Claro, No, no, ya a esta altura de mi vida, ya que si el libro es catalogado como bueno, no es catalogado por bueno, si hay grandes eruditos que dicen que esto no sirve o que esto sirve, no es tanto, es lo que transmite, lo que se siente estar mirando un Van Gogh, estar mirando un Renoir, claro. lo que se siente. Ver, por ejemplo, un Rembrandt y ver la luz, y vos decís, la pucha, estamos hablando de 1700. Claro, claro, Y así todo eso. Entonces, de ahí voy a Francia, eh, quiero ir al Louvre, claro. Bueno, eh, quiero recorrer ese ambiente
parisino de Montmartre. Ujú, ujú. Eh, Voy también, vamos, también a Suiza, donde tengo parientes. Ajá, Para la familia mía, de mi parte de la de mi madre era de Suiza. Entonces ahí en Suiza, de los que quedan, espero poderlos ver, porque yo voy a Ginebra, pero después paso por Lausanne, que es de donde es la familia. ¿por cuántos días Y, vas a estar aquí por Europa? y calculo que en total van a ser unos 35 días, no Bien, tanto como me hubiera gustado. Vamos bueno, a ir a Portugal, es a la primera vez, así que, la primera vez. La claro, primera vez en 72 años. se va a repetir, olvídate. Esperemos que se pueda repetir y que el cuerpo aguante, Sí, como claro que decía mi sí. viejo. Ahora, Desde el cuerpo aguante, con con todo ese bagaje de obra escrita bajo el brazo, ¿qué crees que le va a pasar a la gente cuando la conozca por aquí, por estos lares? cuando la gente conozca mi obra, Sí, y yo creo que van a pasar eh, dos cosas que van más allá de mi intención, o sea, que ya pertenece al otro, pertenece a la claro, gente. Que habrá gente que se sienta muy feliz de haberme leído, habrá gente que me reciba, porque la intención mía, en definitiva, es lo que vos decís. Lo demás es parte, digamos, es que si yo quiero ir a España, bueno, en un país como Argentina, eso cuesta. claro, Eh, pero que la gente me reciba, a lo mejor no el mensaje físico de lo que quiero decir, sino reciba la energía. correcto. Habrá algunos menos que reciban esa energía y entonces digan con alegría, tengo este libro en las manos. Bien, Por bien, ejemplo, eso me ha pasado con algunos autores, me ha pasado con Tolstoy, claro. me ha pasado con Fyodor Dostoyevsky, Sí. me ha Con pasado Víctor con Hugo, Chekhov, con Víctor con Hugo Víctor también. Hugo. Vaya, Mientras vaya, nosotros hablábamos de todo esto, sí, yo señor. pensaba en uno de, creo que a juicio de un latino, Ujú. Víctor Hugo es el más grande o uno de los más grandes escritores Sí, que he conocido sí, 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 y humanitario al mil por mil. absolutamente, Ese era absolutamente. señor que algunos tienen tanto y otros tampoco, creo que lo dijo él. Sí, señor. Y Este, en realidad es así. Víctor Hugo es la descripción desde otro ángulo, no tan analítico, no tan filosófico, sino de una realidad palpable que lo motivaba. Para mí, qué sé yo, de los mejores, ¿no? Sin duda. ahora, Bueno, voy a pasar por José, donde nació donde viene mi familia también, ajá, que es ahí de una ciudad italiana, al lado de Piamonte, que se ajá, llama Voghera, donde nace el río Po. Entonces voy sí, a sí, sí, recorrer toda la llanura del Po, ir a Venecia, qué para mí es bueno. muy lindo. Y después, bueno, Ahora, voy a hacerte una pregunta muy comprometedora. ¿Te consideras un escritor o más un recopilador de emociones? a ver, me cuesta mucho reconocerme como escritor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad, sino de la calidad.
Entonces, a mí me gustaría pasar por un tamiz que no existe, la obra. ¿Viste cómo hacen Sí, sí, las sí, bandas de los albañiles sí, que sí, ponen la arena y le hacen chaca, 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 sí, chaca, sí, así sí. que va cayendo la arena fina? Ujú. Entonces te diría, ¿cuánto hay y cuánto queda De todo lo que has escrito, eso me estás de todo diciendo. lo que yo he escrito? Porque obviamente no todo, yo considero, y creo que vos también, no todo lo que he escrito es extraordinario. Hay cosas que creo yo particularmente que son muy buenas. Yo pienso, disculpame la falsa modestia, pero No, no, yo no, pienso, ninguna falsa bueno. modestia, es una realidad, está bien. Y también otra cosa. Por ejemplo, yo te mandé, me acuerdo, un libro y vos me dijiste, Carlos, esto no, vos escribís mucho mejor que esto. ¿Qué te pasó? Bueno, Sí, ¿por qué? Porque soy un ser humano. Es decir, lógicamente. y a veces, y además, es como diría Freud, eh, mi libido es alta, mi ego es Claro, alto, pero no todo. O sea, si no, no estaría acá charlando con vos, estaría en el cielo. lógico, lógicamente. O sea, que somos los seres humanos, yo creo que es como se dice, somos la eterna dualidad, con aspectos muy bonitos y aspectos que no son para nada bonitos, como creo que me ha pasado. Y la emoción, sí, indudablemente soy una persona emotiva, pero mira, te voy a contar una cosa que es un poquito fea. Eh, Me cuenta un amigo que estaba comprando pan, una panadería cualquiera, y entonces entra una niñita muy humilde, y pide que le compren unas cositas que tenía para vender. Una niñita que por supuesto no tendría por qué trabajar a los 7 8 años de edad, Lógico. con unas alpargatitas muy humildes, con un vestidito muy humilde. Y entonces le dice muy fríamente la vendedora, no. Le dice, no tenemos nada, no tenemos nada, como váyase. Entonces ella dice, señora, en ese caso, muy respetuosamente, en ese caso, ¿usted me regalaría un bollo de pan? Estaba la mujer cortando fiambres. Sí, sí. Junto a ella había otras personas con niños en los brazos, mujeres comunes que han ido a la fiambrería, a la panadería a comprar sus cosas. Y la mujer le dijo que no le iba a dar un pedazo de Papá. pan, un mendrugo es la palabra. Sí, 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 sí. Y la demás gente no hizo nada. Nadie reaccionó. Entonces, quiere decir que estamos en un proceso de algo que emocionalmente yo lo titulo como insensibilidad social. Ujú. No sé si en España es igual, en otros lados de España, No, ni te no, digo que toda la a gente ver, lo sabe. cada También lugar vos es un mundo. ves cuando vos Eh, ves gente que escarba en la basura claro, sí. para tratar de comer algo. El otro día veo un hombre joven escarbando en la basura. Y entonces el hijo, que tendría también 8 o 10 años, metiendo las manos, saca una cosa y le dice, papá, esto se puede comer. Entonces el Sí. padre le dice, no, porque está todo podrido. Y no solamente eso, sino que aparece otro personaje y Ujú. le dice, salga de acá, váyase de acá o llamo a la policía. O sea, pero A ver, aunque te yo no digo, o sea, sorprenda, a lo mejor ese tipo era un vago y no laburaba. Yo sé que todas esas cosas existen, pero hay un niño de 10 años que está viendo que su padre vive de la de basura. las sobras de la basura. Aunque te parezca mentira, aquí también lo he visto.
Aquí en Sí, Málaga sí, sí, también lo he visto. en España pasa eso. Sí, también pasa, también pasa. Obviamente pasa en mucho menor, con mucho menor frecuencia, mucho menor grado, pero que mientras, yo digo que mientras uno exista en esa condición, no merecemos lo que tenemos, porque esto no puede pasar. No, Ahora, vos como escritor, yo como escritor, a mí me parece, ¿no? Quizás bueno, el público lo dirá, no sé qué piensa, pero me parece que tenemos la obligación de hablar de estas cosas y de escribir sobre este despertar de conciencia sobre estas cosas. yo creo que sí. Entonces, vos te vas dando cuenta que ya en la misma charla y a través de la lectura, que es como si se viviera un mundo distinto, una escala de mundo. Mm, Hay gente que vive de matar gente, vuelta a vuelta entran a la casa de un médico viejito de 88 años, un tipo, un psiquiatra, y lo atan en una silla y lo matan a golpes. Entran, pasa una viejita por la calle, toda dobladita, y pasa una banda de delincuentes juveniles y le hacen una zancadilla, sí, sí, sí. lo tiran al suelo. Mm, Y bueno, y si vas para arriba, eh, vos sabés sí, que bueno, hay gente que vive muy bien, caso Epstein, por ejemplo. económicamente. Sí. Entonces, ¿qué Bueno, tenemos que hacer nosotros? a Que ver, nosotros tenemos que denunciar nosotros que tenemos que tratar de llevar a la conciencia esto a través del trabajo que hacemos, a través de la ficción, a través de la no ficción. Pero también tenemos la obligación un de, compromiso social. sí, pero también tenemos el compromiso de contar la otra cara de la moneda que sí está buena y es loable, ¿no? Como por ejemplo la solidaridad que sucedió aquí con el tremendo, con la tremenda inundación en Valencia con la Dana y la enorme solidaridad de la gente, todas esas cosas hay que contarlas. ¿Pero para qué? Pero Para ver pero si... vos acabas de decir algo muy importante, Mm, que no has hecho la asociación a lo mejor, pero hubo gente que ayudó en la inundación del sur de sí, España. sí, Quiere decir que quizás, y ojalá se fuera así, hay mucha gente que no está perdida. claro, pero por otro lado, depositamos en manos de administradores sin escrúpulos y dejamos como este tipo masón que para mí es un asesino, aunque lo quieran tapar con diarios, que fue el que permitió o el que impidió que se salvara muchísima gente en esa inundación por haber estado almorzando muy tranquilamente en un restaurante haciendo negocio con una periodista. Eh, Eso para mí es imperdonable, un funcionario, un, un tipo que tiene que tomar decisiones para cuidar a la gente, que se desdiga de todo esto y siga negando y que todo un partido lo apoye, me parece nefasto. Y no hablo de política porque cada vez la política me interesa menos porque es una mentira total. De todos los A lados mí la me pasa política es igual. una mentira, es un negocio simplemente. Entonces, la gente tiene que empezar a ver todos los matices de las cosas. Esa chiquita que no le dieron el pan, ese funcionario que dejó matar gente por no hacer su trabajo, y esa gente, muchísima gente, que con la solidaridad salvó vidas. Entonces, agarremos todo eso Claro. y pongámoslo Lo que sobre la pasa es que eso mesa es, y digamos, yo me bueno, acá acuerdo, estamos vivos todavía, ¿no? yo me acuerdo de una persona que ya está muerta, ¿no? Que fue un destacado profesor de filosofía. Yo le veía a sus hijos en mi consultorio.
como pediatra. Y hablando, porque me gustaba mucho hablar con él, obviamente, una persona muy culta, ¿no? Y un día me dijo, ¿sabe, Carlos, qué es la filosofía? El amor a la sabiduría. Ajá, me dices eso, pero ¿cómo se sabe? Te pone una piedrita y la mira por arriba, por abajo, por un costado, por el otro costado, la ubica en un espacio, la mira por dentro, la rompe, la hace finita, finita, finita y la vuelve a mirar. Le mide el tiempo, le mide todo. Eso es filosofía. Entonces, cuando uno habla de estos temas, hacer los análisis no es nada rápido ni sencillo y requiere mucha formación. Y No siempre lo, hay lo error, siempre hay error. contra las cosas, pero que hay que hacerlo, sin duda hay que hacerlo, porque si yo cuento, por ejemplo, veo lo que yo digo, pues me pasa un poco como a vos, es decir, hay ideologías que son hermosas si se cumplieran. Claro, Claro, claro. como no se Ahí, cumplen, ahí está el contrasentido. pareciera ser que el ser humano tiene como una tendencia muy grande a empoderarse. En la historia de lo que nosotros conocemos como historia, y vos has visto, qué sé yo, la formación de los imperios, ya a punto tal que cuando se habla se dice época del imperio egipcio, época del imperio romano, época de la caída de Constantinopla, época del el imperio normando y inglés. Y te das cuenta, y eso ha ido todo dejando huellas, pero también huellas nobles, huellas de líderes que dieron su vida, su Sí, entrega, su claro, inteligencia. claro. Y también está lo otro, que es acá, el último poema que he escrito se llama Sectas. Ujú. Y ese poema que ya creo que te lo mandé, no estoy seguro. Sí, Sí, te lo sí, 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 sí. Ese poema habla de otro aspecto, que es lo que yo digo, la privación de la libertad de expresión y la sustitución por una pseudo verdad que Ujú. forma al ser humano, lo convierte en una persona dependiente, con sentimientos de culpa y que no se revela, que no Claro. dice esto no, porque cuando yo digo esto no, es porque estoy diferenciándome del animal instintivo. Bueno, a Digo veces no esto, se revela porque no es capaz de distinguir, ¿no? Ese es un gran problema. No se está revelando porque no es capaz de distinguir lo bueno de lo malo. es una cuestión acá, porque si lo bien, lo bueno y lo malo, podemos hasta decir que eso no existe, que es mera Ujú. cultura, lo que está bien en Bolivia está mal en la India. Claro, claro. Pero también podemos decir que debe, para mí, existir algo que defina, aun más no sea por semejanza, al ser humano y como derecho. La idea del derecho, de la equidad, de lo que es justo. Claro que sí. Y bueno, eso me lleva a qué? A amar muchas de las ideologías, algunas las comparto, otras no las comparto, pero las amo como expresión por todo lo que han sido capaces de mirar. Claro. Y lo que me pasa con la política, que uno ve que salen y le dicen, vamos a tener comida acá, vamos a tener... Me acuerdo una vez mi padre, que era muy gracioso, también médico pediatra, lo juntaba a todos los hijos míos, a los hijos de mi hermana, todos, ¿no? Que eran pendejitos, como decimos acá, eran Sí. muchachitos chicos, ¿no? Entonces decía, les daba un discurso, a partir de ahora no se les colocarán más inyecciones a los niños.
bien. Entonces los mocositos decían, bravo, bravo, y lo aplaudían. No les vamos a dar chocolatines, dulces a toda hora. Muy bien, nada, se suspende servir sopa. Y entonces se reía y ellos aplaudían, ¿no? Es decir, era como la figura del político, el político de los niños, y nos matábamos de la risa. Épocas donde uno se reía. Claro, La claro. risa es otra Sí. cosa que se ha ido perdiendo. Es La risa es, una consecuencia lógica. claro, Bien, mi querido amigo José Carlos. Llegamos hasta aquí en el capítulo de hoy de Libros y Mentiras. Vamos a seguir hablando, vamos a tener otros encuentros, vamos a hablar ya más en profundidad de cada una de tus obras a medida que se vayan relanzando. Vamos a, en cada capítulo, hablar de una obra en particular y profundizar para que la gente conozca de verdad qué es lo que está pasando en tu mundo literario. Eh, con muchísima alegría te voy a recibir aquí en España. Vamos a juntarnos después de tantos años que solamente nos vemos a través de una cámara. Yo sé que va a ser y en enriquecedor, Buenos sé que Aires, vamos a hacer, sí, y claro, en Buenos Aires. claro, así es. Ah, Sí, sí, esperemos que también. eh, y esperemos extender estas presentaciones todo lo que la podamos extender. Yo aplaudo y celebro tu obra, como decía Whitman, te canto y te celebro. Y va a ser para mí un honor ir presentando nuevamente cada uno de tus títulos, ir sacando lo que falta y sobre todo lo que para mí va a ser la mayor celebración es presentar tu obra poética completa. Así que vamos a trabajar para eso. Yo quiero que la gente se anote ahora que está viendo este episodio de Libros y Mentiras, que se anote José Carlos Avogadro Balcázar, el poeta, el novelista, el pensador. Que se lo anote y que empiece a agendar la compra de sus libros, no solo por el mensaje y el valor que tienen como literatura, sino porque, queridos amigos, un escritor también debe comer y, y escribe para vender libros, ¿no? Pero si esa venta de libros es- sirve para seguir sosteniendo que un escritor pueda escribir estas cosas, creo que tenemos que atender más que nunca a esto, porque estamos comprando futuro. Futuro para los niños, para futuros lectores, para que los adolescentes conozcan otra forma de narrar, otra forma de contar que hoy no conocen, para que sepan que hay otras historias, otros personajes, otros pensamientos que se les están negando y que no los pueden disfrutar y no pueden hacer crecer su alma y su conocimiento porque les están negando este conocimiento. Entonces, mi amigo, gracias por escribir, gracias por sentir, gracias por compartir esos sentimientos y la vamos a seguir. Este es solo el primer capítulo. Eh, lo que quieras decirle a la gente y con esto cerramos este episodio de hoy de Libros y Mentiras. lo que le digo a la gente, y una que te digo, o me hiciste acordar, un gran amigo mío que vino a verme a casa, es unos años mayor que yo, y entonces cuando me vio, me dio un abrazo y me dijo, Carlos, gracias por estar. Y me emocionó, porque encontrarse con un amigo y darse un abrazo, uno debe agradecer que tiene un amigo que le da un abrazo y que está. Hay muchos que se han quedado atrás, ¿no? Eh, yo lo primero que tengo que hacer es agradecerte que hayas pensado en mí y que hayas pensado en mí de esta manera. Son logros, ¿no? O sea, es como en todo, uno se encuentra
momentos muy lindos y momentos que debe aprender a vivir, porque del éxito y del fracaso de ambas cosas se aprende. De las cosas buenas y de las cosas malas siempre hay una enseñanza y como diría Whitman, un tiempo de reparación. Nosotros hablamos de Whitman como si fuera un librito, Walt Whitman, un personaje que dejó prácticamente la civilización y se convirtió casi en lo que diría yo un ermitaño para relacionarse con la naturaleza. Un tipo que se unió a la naturaleza y que escribió desde la naturaleza y que dijo, yo soy Walt, Sí, sí. yo soy, o sea, yo soy porque me encontré, porque puedo decir yo soy. Entonces, ¿qué creo? Primero creo que no estamos perdidos en absoluto. Creo que necesariamente va a haber no me gusta usar la palabra revolución porque se malinterpreta, pero va a haber una metamorfosis en el buen sentido de la palabra, ¿no? Va a haber Claro, una formación en el ser humano, eso es una posibilidad. La otra posibilidad que yo no creo que vaya a suceder es la destrucción humana. Entonces, como digo, en los muros, no sé si vos te acordarás, que recomiendo que los muros se lea desde el prólogo. Lo repito, claro, el capítulo debe ser el prólogo porque va a ser la manera de entender el sentido de los muros. claro, claro que sí. Y nosotros ahí lo expresamos muy bien. Nosotros estamos hablando de, a grandes rasgos, de dos cosas, de un proceso destructivo o de un proceso constructivo. Claro, El hombre, la raza humana, puede desaparecer antes que la cucaracha, pero puede subsistir si hace esa transformación, ese despertar, ese retorno a su alma. Eso es lo que le diría a la gente. con esta bellísima propuesta de retornar al alma, te mando un abrazo Un abrazo y, grande. y te deseo una feliz jornada, un feliz fin de semana y deseo que todos ustedes que están del otro lado disfruten y hayan disfrutado de este episodio de Libres y Mentiras. Gracias, mi amigo, nos estamos viendo muy pronto. No canta, hay que decirlo ahora, para que haya mañana, hay que decirlo ahora, para que haya mañana.